El objetivo de este coloquio pues, no es sino poner en marcha pues, una colaboración estrecha y amplificar el concepto de One Health o de salud única. Es nuestra intención y la de todos los ponentes y las personas que van a intervenir hoy, precisamente pues, divulgar y ayudar a divulgar este concepto. Y quiero desde aquí pues, dar las gracias a la COE por permitir utilizar su sede y, por supuesto, estoy convencido de que muchas compañías asociadas a la COE están participando hoy en este evento. Es una ambición la que tenemos, la de One Health, que yo creo que es la de cooperar interdisciplinariamente. Me gustaría agradecerles a todos ustedes su asistencia y me gustaría también a las personas que van a intervenir agradecer que hoy estén con nosotros, nuestra invitación y, por supuesto, presentar a la persona que va a dirigir este coloquio. Ella es Cristina Rivero y yo creo que no podemos tener a mejor persona para dinamizar el coloquio de hoy, porque ella es la secretaria de las comisiones de Sanidad y de Asuntos Sociales en la COE, así como de Desarrollo Sostenible y de Transición Ecológica. Por lo tanto, como podemos ver, aspectos que tocan la salud humana, la salud animal, la salud ambiental. Muchísimas gracias, Cristina, por aceptar también pues este papel de dinamizadora de este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, y bienvenidos a todos a COE. La verdad que esta jornada a mí me resulta particularmente importante porque, aparte de ser la secretaria de esas dos comisiones, yo soy bióloga, con lo cual me parece un tema apasionante y estoy segura que a todos nuestra audiencia también. Lo primero que voy a hacer es presentar a los ponentes, porque tenemos un lujo de mesa en esta jornada. Empiezo por María Jesús Lamas, es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ismael Aznar, director de Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Rafael Lagens, presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria. Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España. Y, bueno, y como no, Félix, que ya han tenido la oportunidad de conocerle. Vamos a dejar al final de la jornada una ronda de preguntas para los asistentes, por si alguien quiere ir dejándolos en el chat. Y, bueno, la verdad que, como decía antes Félix, la temática que vamos a abordar hoy, del enfoque integral entre la visión de la salud humana, animal y ambiental, yo creo que se ha configurado ya después de la pandemia como un eje estratégico. Forma parte de la Declaración de Líderes por la Naturaleza, forma parte de una iniciativa que lleva ya años, ¿no? Porque en verdad es en 2008 cuando empezó a ganar relevancia, pero yo creo que la pandemia lo ha impulsado mucho más y ha hecho que todos seamos conscientes, primero, de la importancia que tiene escuchar a la ciencia y, segundo, de la importancia que tienen las alianzas. Y el enfoque One Health es en sí mismo, ¿no?, un ejemplo de necesidad de trabajar en alianzas. La OMS, la FAO, la OIE ya la incluyeron en sus planes para hacer frente a las enfermedades infecciosas entre humanos y animales, y esto pues no nos escapa a ninguno que es un aspecto crucial ahora mismo en nuestras vidas. El Gobierno de España lo ha incluido, como decía, tanto en la Declaración de Líderes de la Naturaleza. Hay un compromiso en la Cumbre de Biodiversidad al que se ha sumado también España, y está incluido como uno de los ejes importantes en la Estrategia 2050 que presentó también el Gobierno hace poco. Vamos a organizar el coloquio, si os parece, con una serie de preguntas a los ponentes. Bueno, lo primero que nos gustaría escuchar, ya que tenemos el privilegio de que tenemos voces autorizadas en todos los ámbitos, es por qué creéis que es tan importante tener esta visión de salud integrada. Empezamos, María Jesús, si te parece, empezamos por ti. Muchas gracias, Cristina. Bueno, antes de nada me gustaría comenzar dando las gracias a Zoetis por impulsar este encuentro y a la COE también por darle cabida y alcance, porque creo que el tema de las resistencias a los antibióticos es una amenaza de salud pública
que ya estaba presente y todos que estamos en esta mesa éramos muy conscientes y trabajábamos en ello antes de la pandemia COVID, pero el COVID le ha dado un realce y una actualidad porque nos ha hecho saber, a los que estábamos en el sector no nos sorprende, pero fuera del sector lo que nos ha demostrado es que las amenazas de salud pública efectivamente pueden poner en jaque a una sociedad y que la salud pública tiene implicaciones mucho más allá de la salud de las personas y hablamos de la economía y el estado de bienestar en el que estamos acostumbrados a vivir y las relaciones entre los países. Es un alcance sin límites. ¿Por qué creo que es importante este enfoque One Health? Bueno, como sabréis, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios coordina el Plan Nacional frente a las resistencias a los antimicrobianos, en el que forman parte 9 ministerios, incluido el Ministerio de Transición Ecológica, todas las comunidades autónomas, sociedades científicas, asociaciones profesionales, expertos. Y estamos acabando la segunda edición del plan y trabajando ya en hacer la tercera edición. Y mantiene este enfoque One Health, una única salud. Lo que ocurre en salud humana y en sanidad animal está interaccionado directamente y el medio ambiente juega un papel que todavía no está bien identificado cuál es. Desde luego sabemos que es importante, hay datos e informes suficientes que nos hacen pensar que no se puede perder más tiempo y es una amenaza a la que hay que ponerle freno. Dice en el informe de carga de enfermedad asociada a infecciones multiresistentes que se publicó en Lancet Infectious Disease en 2018, estima 33.000 muertes al año en la Unión Europea por infecciones bacterianas multiresistentes. El informe de la OCDE, el expreso, que hizo de forma expresa para tratar el tema de la resistencia antimicrobiana, que también se publicó en 2018, estima que esto supone un coste de 1.100 millones de euros al año directos en costes de salud incrementados por las resistencias que podría suponer, y esto hablamos solo de salud humana, y después está la importancia que pueda tener en sanidad animal por su parte, su implicación en las cadenas de producción y en las economías y sostenimiento de nuestras sociedades. Es, por tanto, una amenaza que afecta directamente a las vidas de nuestros países, es creciente, cada año aparecen mayor porcentaje de infecciones multiresistentes. En España, la última CMVD, el conjunto mínimo de base de datos, donde se codifican las historias, las altas hospitalarias, identifica 4.000 muertes por esta causa. En la anterior eran 3.000 y pico. No quiere decir que este salto sea progresivo ni constante. Habrá que verlo cómo son el siguiente año cuando se cierre. Pero, desde luego, sí que hemos visto cómo aumentan la tasa de infecciones por Escherichia coli, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, o cómo aumentan infecciones por Klebsiella pneumoniae, contra las que no hay ningún antibiótico efectivo. Y dice la OMS que solo hay 43 nuevos antibióticos en el pipeline. Por tanto, es una amenaza que requiere acción inmediata desde todos los puntos de vista sanitario, político y económico. Muchas gracias, Ismael. Tu visión de la importancia. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias tanto a COE como a Zoetis por la invitación, por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica a participar en este foro. Desde nuestro punto de vista, la integración entre medio ambiente y salud es fundamental. Yo, si me permitís una nota personal, aunque sea anecdótica, casi lo llevo en el ADN después de 20 años trabajando prácticamente 20 años trabajando en el Ministerio, en lo que soy el Ministerio para la Transición Ecológica, siendo hijo de médicos, nieto de médicos y hermano y cuñado de médicos, pues casi no me queda otra que tener muy presente el vínculo entre medio ambiente y salud, ¿no? Hemos vivido una etapa ahora con la pandemia de la COVID que ha puesto sobre la mesa, ha puesto muy de relieve las preocupaciones en materia de salud por parte de los ciudadanos. Se ha hablado de los vínculos entre la pandemia y las zoonosis, incluso la presión que se ejerce sobre la biodiversidad, pérdida de hábitats. Pero a mí me gustaría darle otro ángulo, ¿no? Otro aspecto que creo que es importante, más vinculado a las responsabilidades que tengo en el Ministerio. Y es que esa preocupación de los ciudadanos por la salud ha abierto una reflexión, ¿no?, acerca de qué modelo de sociedad queremos y en el que la salud está en primer plano, pero no solamente la salud, sino
vinculado a ello el contar con un entorno saludable y seguro. Y esto va más allá de lo que tiene que ver con biodiversidad y está muy relacionado con temas como la calidad del aire, la lucha contra la contaminación atmosférica, el combatir la contaminación por químicos o la contaminación procedente de residuos, contar con aguas también con buena calidad de aguas. Son todos ellos aspectos que en buena medida inciden en la salud de los ciudadanos, inciden en la calidad de vida y que cada vez están más presentes, yo diría que a ambos lados de la ecuación. Por el lado de las políticas ambientales se tienen muy presentes los impactos en salud de las políticas ambientales y quizás luego podamos comentar algunos ejemplos, pero también desde el lado de la política de salud y, de hecho, pues, está a punto de salir a información pública un plan de salud y medio ambiente que lidera el Ministerio de Sanidad, pero en el que hemos trabajado muy estrechamente, donde bueno, se abordará precisamente esta cuestión. Por tanto, este enfoque integral de One Health, una salud integradora o integrada que permea transversalmente otras políticas, en el caso de las que desarrollamos desde el Ministerio para la Transición Ecológica es fundamental. Sabemos que donde encontramos entornos más saludables, la salud es mejor. Se habla a veces, cuando se habla de salud pública, de la salud asociada al código postal, ¿no? donde mejor es asociado muchas veces más a niveles de renta, ¿no? Pero hay un vínculo muy estrecho entre los lugares con menores niveles de renta, más degradados, un entorno menos saludable y mayores problemas de salud. No estoy pensando ya a nivel de ciudad o de país, sino también si lo vemos a escala internacional. Por tanto, una cuestión que hay que tener muy presente en el desarrollo de las políticas ambientales. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Sí, Rafael. Sí, bueno, yo voy a intentar, siguiendo un poco al hilo de lo que acaba de decir Ismael respecto a los entornos donde vive el ser humano, tenía previsto hablar de dos ejemplos que me gustaría compartir con todos ustedes, con todos vosotros. Uno es, se publicó, va a hacer un año, en la revista Science, un artículo llamado Divergencia de los virus o separación de los virus del sarampión y de la peste bovina, que se produjo en el siglo VI a.C. Entonces, utilizando la historia evolutiva de los virus, la secuenciación del predecesor del virus del sarampión, mejor dicho, de un virus del sarampión que se encontró en una muestra de una niña que había muerto por esta enfermedad en 1912, y utilizando modelos de reloj molecular, llegaron a determinar que ese virus, predecesor del sarampión y de la peste bovina, había estado circulando en lo que era la cuna de nuestra civilización, es decir, Mesopotamia, en esa zona, desde 4.000 años antes de la era común. Y había estado circulando entre poblaciones de bovino, que ya había empezado a adaptarse a la ganadería, había empezado a utilizarse como ganadería, las poblaciones salvajes de rumiantes y los seres humanos. Pero esa circulación paraba en las poblaciones humanas porque las poblaciones humanas todavía eran muy pequeñas. Con la revolución neolítica y la creación, los hombres pasaron a ser no nómadas, sino pasaron a situarse, a crear las ciudades, y cuando ya esas ciudades tuvieron un tamaño suficientemente grande, 250.000 habitantes, 500.000 habitantes, en que ese virus comenzó a circular ya de otra manera, en ese momento parece ser que ese predecesor se transformó en el virus del sarampión y creó. Lo que trato de hacer es un poco la vinculación y decir que la realidad de One Health no es de ahora, sino que es desde el inicio de la civilización y en los entornos que vivía el hombre, los animales, tanto en el medio salvaje como en las ciudades. Y de ahí paso a otro ejemplo, al segundo ejemplo, es el de el del brote del síndrome respiratorio agudo del año 2002, que, como recordarán, se produjo en Hong Kong, en Guangdong, en esa área. También quiero hacer especial, y como también saben, lo que se produjo allí fue el SARS-CoV-1, ahora estamos con el SARS-CoV-2,
Y los estudios nos vienen a indicar también claramente, por una parte, la vinculación con la fauna silvestre, con el reservorio, como era el tema de los murciélagos, y también menciono esta zona porque Hong Kong, junto con Guangdong, es un claro ejemplo de hipermetrópolis, megalópolis de nuestra contemporánea, donde la economía es muy importante, pero también hay una concentración humana muy importante. Lo pongo también como otro ejemplo, que lo traigo a la actualidad, es el predecesor del SARS-CoV-2, lo traigo como un claro ejemplo de esa interconexión. En esos 10 años que pasaron no fuimos lo suficientemente inteligentes para prever o para tomar medidas para que esto no ocurriera. Los virus sí que lo hicieron y se han propagado por todo el mundo. Con lo cual, respondo a tu pregunta. ¿Cuál creo que es la importancia? Creo que si no tenemos en cuenta ese enfoque, sería como construir una casa. Si no tenemos en cuenta ese enfoque para construir la salud de las personas, sería como construir una casa sin tener en cuenta la resistencia de materiales. O sería como construir un avión sin tener en cuenta, pues, la ley de la gravedad y todas las cosas, lo tenía por aquí apuntado, la sustentación, el empuje y la resistencia que utilizan los ingenieros aeronáuticos. Esa es mi respuesta. Muy contundente respuesta. Sí. Sergio. Perdón. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenos días y gracias a Zoetis, Félix y a la CB también por la organización de este evento sobre un tema que yo creo que es esencial y que es un momento muy oportuno ahora. Yo creo que no se puede hablar de salud sin hablar de medio ambiente y sin hablar también de salud animal. Está todo interconectado. Tenemos el ejemplo del entorno y de la situación que tenemos ahora y la importancia que tiene también la salud. La importancia que tiene la salud, y se ha mencionado antes en esta mesa, por las implicaciones que tiene, y lo estamos viviendo, implicaciones económicas, implicaciones sociales terribles. Hablamos mucho de medio ambiente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde hay una clara... Ahí también aparece una clara relación entre el desarrollo sostenible y la salud. Son temas que no se pueden disociar en absoluto. Y cuando hablamos de medio ambiente, hay muchas amenazas para la salud y el medio ambiente, cuidar el medio ambiente tiene una implicación directa con la salud. Yo creo que clara y que a nadie se nos escapa. La contaminación, el cambio climático, la exposición a productos químicos, todo ello da lugar a enfermedades cardiovasculares, da lugar a infecciones respiratorias y, sinceramente, no se puede disociar al final todo lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer por el medio ambiente, de la salud y de cómo queremos progresar como sociedad. Por citar algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, pues se estima que el cambio climático provocará un incremento de unas 250.000 defunciones entre los años anuales, entre los años 2020 y 2030. Eso es una realidad, son datos que sabemos que estamos viviendo y que no nos podemos permitir no seguir trabajando y luchando. Tenemos que seguir cuidando el medio ambiente. Y si nos vamos a salud a salud animal, exactamente igual. 6 de cada 10 enfermedades infecciosas tienen un origen de transmisión animal, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. No podemos dejar de investigar, dejar de seguir dotando de recursos, de I+D, de aportar ciencia para la salud animal, porque estamos hablando de salud. Al final no estamos hablando de salud animal, estamos hablando de salud humana, estamos hablando de salud de la sociedad. Y creo que es imposible disociarlo y es el momento, yo creo, de tener este debate. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Sergio. Bueno, no sé si ustedes saben, probablemente la mayoría no saben, pero Zoetis, que es una compañía de salud animal, procede de una escisión de Pfizer. O sea que estoy particularmente contento y muchísimas gracias, Sergio, aunque he dado las gracias a todos los ponentes, pero especialmente a Pfizer, porque me hacía muchísima ilusión de que hoy pudieses estar en este debate. La pregunta, Cristina, ¿por qué es importante tener una visión de salud integrada? Bueno, es que la salud no se puede entender en silos, ¿no? Yo creo que los anteriores ponentes lo han comentado. Una compañía como la nuestra, que se dedica fundamentalmente a salud animal, tenemos 3 vertientes. Una,
la salud en las mascotas que tenemos cada uno de nosotros, y ahora durante la COVID ha sido un gran ejemplo de la cantidad de nuevas mascotas que hemos ido incorporando a nuestras familias. Mascotas sanas significan personas sanas, lo citaba antes también Sergio. La mayoría de las enfermedades contagiosas en el hombre tienen un origen animal. Por lo tanto, el cortar esa posibilidad de contagio es algo fundamental, que relaciona la salud animal con la salud humana. En segundo lugar, la parte alimentaria. Nosotros como compañía también proveemos de salud a los animales de producción, que tarde o temprano pues, van a ser consumidos en forma de leche, en forma de carne, en forma de huevos, etc. Por lo tanto, animales más sanos, pues también mejor sanidad o salud alimentaria en la población y en la población humana. Otra conexión más, ¿no? Y luego también es una invitación a todos aquellos que hoy nos estáis o nos están escuchando, que desde el punto de vista de las empresas pueda decir, bueno, yo soy una empresa que no estoy en el sector de la salud. ¿Qué tiene que ver el One Health conmigo? Que no estoy en el sector de la salud porque me dedico a fabricar coches. Pues bueno, el impacto ese ambiental, ¿no? Es decir, ese impacto ambiental que hace que esa salud ambiental influya no negativamente en la salud de las personas. Les voy a poner solamente un ejemplo y con esto acabo esta intervención, y es la elevación de la temperatura ambiente en una mínima expresión hace que las zonas de afectación de determinadas enfermedades y de transmisión puedan aumentar. El ejemplo de la lismania es un ejemplo clarísimo, es una enfermedad que se transmite a través del mosquito. Y esa zona geográfica de influencia de esa enfermedad ha ido aumentando a lo largo de los años y seguirá aumentando, desgraciadamente, si no tomamos medidas. Por lo tanto, todas las empresas, y por eso el valor que tiene la COE en auspiciar un acto como este, todas las empresas, independientemente del sector en el que actúen, tenemos responsabilidad en disminuir el impacto ambiental en nuestra práctica empresarial. Eso es un mensaje que yo quería resaltar desde este momento del debate. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Félix. Bueno, todos coincidimos, como no podía ser de otra forma, ¿no? En la importancia, y a ver si es verdad que desde los neandertales, Rafael, hemos tenido tiempo para concienciarnos. Pero una vez concienciados, yo quería preguntaros un poco más por la Agenda 2050, que se ha presentado hace poco y que identifica el enfoque One Health, por ejemplo, como uno de las formas, ¿no? de enfrentar los retos y los desafíos del cambio climático. Yo quería preguntaros cómo creéis que se puede incorporar en las políticas públicas y con qué medidas este enfoque a largo plazo de One Health a 2050. María Jesús. Bueno, muchas de las cosas que se deben incorporar en las políticas y regularlas y darles la financiación necesaria se vienen ensayando ya como acciones del plan estratégico del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos. Sabemos que la aparición de las resistencias tiene mucho que ver con el uso de los antibióticos, tanto en personas como en animales. Las resistencias aparecen de forma aleatoria, es un fenómeno natural, fruto de las mutaciones que sufren los microorganismos cuando se están reproduciendo. Pero que una mutación se seleccione y sea la dominante y la que causa enfermedades depende de otras condiciones que sí son modificables, entre ellos la presión selectiva que hacen los antibióticos que se están utilizando. Así que trabajar en prevención de las infecciones, intentar necesitar menos antibióticos lo posible, con guías de buenas prácticas ganaderas, con medidas de prevención de infecciones en los medios sanitarios, algunas muy sencillas que se han demostrado claramente coste efectivas, como por ejemplo el lavado de manos, o cosas muy curiosas y muy concretas, como que a mayor porcentaje de número de camas hospitalarias con un punto de solución hidroalcohólica al lado de la cama, menor porcentaje de resistencia antimicrobiana, de infecciones multiresistentes en ese hospital. Hay medidas que son muy concretas, o mayor porcentaje de habitaciones hospitalarias con una única cama se correlaciona con menor porcentaje de infecciones multiresistentes en el hospital. O sea que hay cosas que se pueden hacer para usar menos, impulsar los equipos PROA, programas de optimización de antimicrobianos tanto en hospital, en primaria y sobre todo en residencias sociosanitarias, donde también la pandemia nos ha ilustrado que tenemos un problema de salud no bien enfocado y no bien resuelto.
personas que son portadoras de catéteres permanentes y que acaban siendo colonizados por bacterias, que acaban desarrollando bacterias multiresistentes que cuando llegan al hospital se introducen en el ecosistema hospitalario. Todo esto hay que abordarlo y desde el punto de vista sanitario se puede hacer. Entonces, prevenir el uso de antibióticos, la necesidad de usar antibióticos y usarlos mejor cuando haya que usarlos, en animal o en humano. Y esto no es únicamente responsabilidad de los profesionales sanitarios, veterinarios o ganaderos. Esto afecta a todos. Por eso, las campañas de educación, desde los niveles más básicos, también lo incorporamos en el plan, entender desde pequeños de los niños y después todas las facultades biosanitarias deben tener el tema de resistencias de manera transversal. Entender el papel que tiene la higiene en evitar las infecciones es muy importante en los niños, en las personas con una capacitación mayor, el papel que deben tener en evitar la aparición de estas multiresistencias, ya digo que es fundamental. Y nos falta por unir estos dos eslabones con el de medio ambiente. Entonces, medio ambiente. Hay estudios ahora que ya nos indican que, por ejemplo, líneas de metro que circulan en zonas del hospital que comunican hospitales, cuando se buscan flora bacteriana en las barras del metro, pues es más probable que aparezcan bacterias multiresistentes que en las líneas de metro que no comunican hospitales. No se sabe exactamente esto qué significa, es una señal centinela, no se sabe si estos patógenos estas bacterias acaban convirtiéndose en patógenos o no, o simplemente están ahí. O el uso de la aparición de patógenos multiresistentes en aguas residuales y en ríos, porque están en contacto con los antibióticos que acaban en las aguas residuales. El tratamiento de todos los residuos, tanto de los centros sanitarios como de las casas o de los centros ganaderos, es imprescindible. Y que las personas sepan qué le puede aportar un antibiótico a su salud. Dice el Eurobarómetro que 1 de cada 3 españoles todavía cree que la gripe se trata con antibióticos. Y esto inconscientemente ejerce una presión sobre los prescriptores, sobre los dispensadores, para un mayor uso de antibióticos. Entonces, todo esto, sector sanitario, profesionales, ganadero, educación, la población en general, la sociedad en general, consciente de cuál es el verdadero valor de los antibióticos, tiene que sumar para evitarlo, para controlarlo. Muchas gracias. Ismael, más cómo integrarlo en el ámbito de cambio climático o de calidad ambiental, que es más tu responsabilidad. Sí, pues como ya adelantaba antes, la preocupación por la salud está muy presente en las medidas que se están adoptando en materia ambiental. Lo vemos desde instancias europeas. Muy recientemente se ha aprobado el plan de contaminación cero por parte de la Comisión, con una preocupación en materia de salud muy relevante. Reduzcamos contaminación a todos los niveles para mejorar la salud, o lo vemos en la estrategia de químicos sostenibles que también aprobó hace unos meses. Pero a nivel nacional, desde luego, las medidas en materia de lucha contra el cambio climático y de mejora de la calidad del aire es muy evidente. Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se recogen las medidas para descarbonizar la economía española en un horizonte a 2030, y ligado a ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, quizá menos conocido, tenemos un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que muchas veces se recogen medidas similares, porque las mismas medidas que sirven para reducir emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. De acuerdo con las estimaciones que recogimos cuando elaboramos el Programa Nacional de Control de la Contaminación, si cumplimos los objetivos que tenemos planteados a 2030, esto nos puede permitir reducir las muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire entre un 17 y un 36%. Actualmente se estima que en España hay unas 25.000 muertes prematuras al año vinculadas a mala calidad del aire. Por tanto, no deja de ser una medida ambiental, pero con un impacto en salud y teniendo muy presente los impactos en salud. Esto lo vemos también en otras medidas relacionadas con calidad del aire. La semana pasada cerramos el proceso de información pública de un plan marco de episodios de alta contaminación, con el que queremos dar un marco común en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades, en cuanto a umbrales a partir de los cuales hay que informar a la población y hay que adoptar medidas frente a episodios de contaminación. Y de nuevo la salud está muy presente, y lo vemos también en el índice de calidad del aire que hicimos público hace ya unos meses, una de las medidas que hemos adoptado,
que refleja en un mapa de manera muy visual la situación de calidad del aire a partir de las estaciones que hay en el territorio, y asociado a ello hay un semáforo, digamos, en función de los niveles de calidad del aire, y unas recomendaciones que son recomendaciones de salud. Más allá de que deba adoptarse medidas cuando la situación de calidad del aire es mala, hay recomendaciones a los ciudadanos de pues, no exponerse en el exterior cuando no hacer ejercicio en el exterior, por ejemplo, cuando los índices de calidad del aire son malos, o evitar los colectivos más vulnerables, los colectivos de riesgo, la exposición en el exterior cuando los índices de calidad del aire son negativos. Por tanto, se encuentra muy presente en todas las políticas de calidad del aire y también de cambio climático. Tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobaron recientemente las Cortes Generales, que ya se ha publicado en el BOE, que ya se encuentra en vigor, donde una de las medidas destacadas ha sido la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes y municipios de más de 20.000 con problemas de calidad del aire, de desarrollar planes de movilidad sostenible que incluyan la definición de zonas de bajas emisiones. De nuevo, una medida que vemos que contribuye a la mitigación del cambio climático, pero en la que también se tiene muy en cuenta el impacto en salud. Con esas zonas de bajas emisiones, con esos planes de movilidad sostenible, lo que se persigue, al mismo tiempo que reducimos emisiones de gases de efecto invernadero, es combatir la contaminación atmosférica, mejorar la calidad del aire y, por tanto, un entorno más saludable para los ciudadanos. Bueno, Rafael, Sergio y Félix, como administrados, ¿cuál es vuestra visión de cómo se puede integrar esto en las políticas públicas? Como queráis. Bueno, yo creo que hay que aplicar la multidisciplinaridad, la multisectorialidad, buscando las sinergias que eso ofrece. Desde luego hay que tener muy en cuenta, hay que crear planes de prevención, de vigilancia y control de las enfermedades emergentes y reemergentes para intentar mitigarlas y tener estudiado planes de contingencia para que la próxima pandemia no nos pille imprevistos, para tener una respuesta rápida. Claro, eso es como escribir la carta a los Reyes Magos, me parece que es pedir muchas, pero yo creo que ya las administraciones empiecen a hablar de esto, no solamente las administraciones nacionales, sino la Unión Europea y también el tripartito que tú has mencionado anteriormente, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO y el Banco Mundial también están muy interesados. Y están dando guías para esto. Yo creo que hay que seguir todo eso, hay que tomárselo en serio, no hay que olvidar la lección aprendida y también, como dice la directora de la agencia, no hay que olvidar tampoco otras amenazas que tenemos encima de la mesa, como la resistencia antimicrobiana o el cambio climático, pero multidisciplinaridad e intersectorialidad. Creo que lo importante es que la Agenda 2050 pues esté que el concepto de One Health, que el concepto de salud única y que se haya incluido como un aspecto importante, porque no podemos crecer ni económicamente ni socialmente sin tener en cuenta la salud desde una perspectiva integral y creo francamente que es imprescindible si queremos seguir progresando como sociedad, que es el ánimo que tenemos todos, lógicamente, y yo creo que es un aspecto positivo que esté en la Agenda 2050. Por otro lado, yo creo todo esto, lo que estamos hablando hoy, es un tema crucial para la sociedad y donde la colaboración de la Administración, la colaboración público-privada, que muchas veces hablamos y yo creo que todos reconocemos el beneficio, yo creo que en este aspecto también es importante. Por supuesto, el impulso público es crítico, es quien marca la línea y esa colaboración yo creo que puede ayudar y sin duda alguna pues va a ocurrir y yo creo que no tiene más remedio que ocurrir porque yo creo que todos estamos convencidos de los beneficios para la sociedad en general de todos estos aspectos de los que estamos hablando. Poco que añadir por mi parte, Cristina. Yo creo que los aspectos más críticos o más importantes que yo querría reseñar se han comentado. Esa transversalidad que alguno de los ponentes decía, porque es el gran reto que tenemos, es decir, el acometer el One Health y el concepto de One Health es una empresa ímproba, es un tremendo esfuerzo y exige sobre todo empezar con una voluntad de querer trabajar en esa línea.
y, por lo tanto, esa coordinación transversal de distintos agentes, y en la administración pública pueden ser distintos ministerios. También se puede poner el ejemplo de la colaboración pública y privada, que se ha comentado también, pues va a ser básico. Por lo tanto, yo creo que deberíamos, primero, por la sensibilización, una voluntad realmente de querer meter en agenda, yo creo que nos tenemos que felicitar de que este punto, este aspecto, esté dentro de la agenda del Gobierno. Yo creo que eso es tremendamente importante, es un primer paso muy positivo. Y creo que también tenemos recientemente un buen ejemplo de colaboración pública-privada con el tema de la COVID, ¿no? Es decir, ha habido empresas que han descubierto, que han fabricado y que han puesto en manos de la colectividad unas vacunas en tiempo récord. Y ha habido una administración, en este caso la española, que lo está haciendo muy bien en la distribución y en la ejecución de esos planes de vacunación. Yo deseo con todo el alma que realmente los planes que tenemos de cobertura de vacunación en España se puedan cumplir y, de momento, los estamos cumpliendo. Yo creo que son dos buenos ejemplos de un buen inicio de coordinación en estos temas. Yo sí que espero que la colaboración público-privada avance y creo que necesitamos además herramientas novedosas en este país para impulsarla y estoy segura que lo vamos a conseguir. Me gustaría que nos contarais un poco casos de éxito. Decíamos que el enfoque One Health empieza su andadura en 2008. En estos últimos años, algunos ejemplos que nos podáis dar de casos de éxito. Ismael, por ejemplo. Bueno, comentaba antes que algunas de las medidas que hemos puesto en marcha y creo que pueden servir de ejemplo, y perdonad que insista sobre ellas, pero tenemos el índice de calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, es una herramienta, una información que estaba disponible, teníamos información de las redes de las estaciones de calidad del aire, que utilizábamos para esa información para el diseño de nuestras políticas públicas en materia de medio ambiente, pero no se encontraba fácilmente accesible a los ciudadanos, ¿no? Simplemente trasladar esa información a una herramienta informática, a una cartografía donde cada uno puede acceder, identificar la estación de calidad del aire más próxima al lugar donde vive o donde trabaja, ver cuál es en tiempo real los niveles de calidad del aire, ver en concreto qué sustancias, qué elementos, qué contaminantes están incidiendo en la calidad del aire en ese momento y, en función de ello, qué comportamiento, adaptar su comportamiento para evitar riesgos en salud. Creo que son herramientas, hay herramientas sencillas, pero tremendamente útiles. Mencionaba también todo lo relacionado con la Ley de Cambio Climático, el desarrollo de las zonas de bajas emisiones. Creo que con carácter general el giro que se está dando y que espero que se dé en los próximos años en materia de movilidad va a ser otra de las preguntas por experiencias de éxito, ¿no? Vemos ya que en algunas ciudades, estoy pensando en Pontevedra, estoy pensando en Vitoria, se han adoptado medidas de transformación de la ciudad muy relacionadas con la movilidad que proporcionan un entorno más saludable a los ciudadanos, mejorando la calidad de vida y también redundando positivamente en salud. Esto esperamos que se va a extender con la Ley de Cambio Climático a otras ciudades y lograr unos entornos urbanos más saludables, con unas pautas de movilidad más sostenibles, es sin duda también una garantía de éxito en materia de salud, en especial en lo que tiene que ver con esas afecciones cardiovasculares, pulmonares, respiratorias, que están más ligadas a la calidad del aire. María Jesús. La verdad es que podría poner muchos ejemplos, pero alguno creo que lo ejemplifica muy bien. Cuando empezamos con el primer plan en el 2014, desde entonces hasta ahora, en consumo de antibióticos, España lideraba en Europa el consumo de antibióticos. Era el número 1 en veterinaria, el número 2 en humana. En este momento, bueno, seguimos estando en puestos de cabeza, nos queda mucho por hacer, pero somos el número 4 en veterinaria, el número 5 en humana. Hemos descendido y no es porque el resto de los países no se haya movido tan bien. Todos los países disponemos de planes nacionales como respuesta a un mandato de la Unión Europea y el Parlamento o al Plan de Acción Global de la OMS y todos trabajamos en lo mismo, pero en España estamos acelerando y conseguimos reducción de antibióticos.
Algunas de las formas de conseguir reducciones de antibióticos, donde también es una muestra de la colaboración pública-privada muy interesante, se da, por ejemplo, en veterinaria. Pusimos en marcha los programas Reduce, que de forma voluntaria el sector ganadero se adhería a estos programas para reducir algún antibiótico que se les fijaba. En concreto, empezamos con colistina, que es un antibiótico crítico en salud humana porque es de los pocos que puede ser efectivo contra algunas infecciones por Klebsiella pneumoniae, algunas variantes multiresistentes, y se trata de evitar el uso en veterinaria, se trataba de evitarlo lo máximo posible para preservarlo para su uso en humana. Y de forma voluntaria se adhirió todo el sector ganadero del porcino y se disminuyó en prácticamente un 100%, desapareció. Después se fueron adheriendo a estos programas Reduce otros sectores ganaderos. Esta reducción absoluta del antibiótico no quiere decir que bueno, no indica un pésimo uso, indica un cambio en la forma de utilizar los antibióticos en las explotaciones ganaderas, donde se usa mucho en metafilaxia, que es una indicación que no existe en humano, que es tratar la cabaña cuando parte de la cabaña está enfermo, y que el nuevo reglamento de medicamentos veterinarios que se aprobó la Unión Europea, la Comisión Europea, en enero del 19, ya recoge en reglamento lo que entonces eran programas voluntarios. Y hay una lista de antibióticos críticos en las que se está trabajando que no deben utilizarse en veterinaria para preservarse en humana. En humana igualmente se ha disminuido el consumo de antibióticos y se han podido incorporar test de diagnóstico rápido a las urgencias que están dentro de la cartera de prestaciones para poder prescribir el antibiótico más ajustado de espectro más reducido y no los de espectros ampliados, por ejemplo. O se han impulsado los equipos PRO en los hospitales y ahora los estamos impulsando también en primaria, y eso todo ello ha contribuido también a la disminución del consumo de antibióticos en humana. Rafael. Yo estoy de acuerdo también con la presidenta de la Agencia del Medicamento en que la lucha contra la resistencia antimicrobiana en España es un ejemplo de éxito. También desde el punto de vista de la veterinaria, yo insisto que el One Health no empezó en el 2008, lleva más tiempo funcionando y hay algunos ejemplos como los trabajos de Pasteur, el mismo Ramón y Cajal, en fin, han dado buenos ejemplos. Y más recientemente el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1998, que se hizo entre dos. Fue un ejemplo de trabajo multidisciplinario entre Peter Doherty, un veterinario australiano, y Rolf Zinkerhead, un médico suizo, si no me equivoco. También ejemplos más recientes, ha habido muchos durante la pandemia, como en las Islas Faroe. Se ha mencionado a Deves Christiansen, que es un biólogo molecular, director del laboratorio veterinario de esas islas, que adaptó los test para enfermedades del salmón, los adaptó para los test diagnósticos de las personas, y en esa isla, que obviamente es una isla pequeña del norte del Atlántico, tuvieron mucho éxito en el control de la enfermedad. Es decir, hubo una rápida actuación de utilizar los medios que se disponían. La pandemia, desde luego, hay una encuesta realizada por el Instituto de Salud Pública Veterinaria de Berna, donde ha recogido todas las diferentes participaciones que en todo el mundo ha hecho la profesión veterinaria con respecto a la pandemia, y desde luego desde donación de material como EPIs, material quirúrgico, medicamentos, desinfectantes, etcétera, hasta colaboración en pruebas diagnósticas, como acabo de mencionar en el caso de las Islas Faroe. Investigación, muchas personas han participado en temas de investigación, incluyendo temas de vacuna, comunicación, información, y también las labores propias de la profesión veterinaria o más comunes, como las encaminadas a la salud pública veterinaria o a mantener la seguridad de los alimentos. Eso han sido ejemplos de éxito. Pero permitirme insistir que quizá el ejemplo de éxito que más nos ha dado ha sido el del propio virus. Nosotros quizá hemos reaccionado un poco, pero creo que tenemos que estar muy pendientes. El que realmente ha tenido más éxito en esta pandemia ha sido el virus, y nosotros evidentemente hemos reaccionado con mucha rapidez, la investigación, la producción, etcétera, pero insisto que no debemos de bajar la guardia. Pero ejemplos hay muchos, y desde hace mucho tiempo.
Bueno, ejemplos, yo creo que se han puesto muchos ejemplos y es importante seguir trabajando en este sentido. Al final, la resistencia antimicrobiana está derivada pues, de un uso probablemente excesivo de medicamentos, tanto seres humanos como animales, también una utilización en la agricultura excesiva que también ha facilitado pues, la situación, o por lo menos ha acelerado la situación que tenemos ahora. Nosotros seguimos colaborando en la concienciación de un uso correcto de antibióticos. Colaboramos en la Semana Mundial con la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que es importante la colaboración a todos los niveles para concienciar. Y lo comentaba la doctora Lamas, pues todos los avances que se han hecho yo creo que hay que seguir insistiendo en ellos, porque es importante, es absolutamente crítico. Por otro lado, también es importante la ciencia, también es importante seguir investigando. Nosotros tenemos en desarrollo ahora 2 antibióticos, un antifúngico, 2 inhibidores de la proteasa, 2 antivirales, un oral. Es importante seguir invirtiendo, seguir aplicando ciencia y seguir avanzando para un problema que yo creo que nos afecta a todos y el que no podemos dejar ni por un lado por la concienciación, a toda la sociedad para un uso correcto al final de los medios que tenemos para la resistencia y por otro lado seguir investigando para aportar nuevas soluciones y que nos permitan tener un entorno cada vez mejor. Sí, gracias. Yo creo que la directora de la agencia ha citado un muy buen ejemplo de beneficios, que es la lucha frente a las resistencias a antibióticos, que es un tema muy complejo, pero que realmente ha hecho que esa colaboración entre el impulso que han dado las administraciones con la respuesta que han dado las entidades ganaderas, laboratorios, nuestra asociación también dentro de la industria pues, veterinaria, ¿no? que es Veterindustria, ¿no? Fomentando pues, precisamente el por qué es importante hacer un uso racional de medicamentos. Y yo creo que ha sido un muy buen ejemplo de trabajar todos conjuntamente y además con un mensaje único e inequívoco también, ¿no? Antes estábamos comentando que es muy importante trabajar la prevención y la profilaxis, y es verdad, pero cuando uno está enfermo, pues hay que tratar. Y los antibióticos no son malos, per se. Los antibióticos son necesarios. Lo que hay que hacer es un buen uso de los antibióticos, ¿no? Nosotros lo resumimos con una frase que yo creo que es bastante lógica, Cristina, que es utilizarlos pues tan poco como sea posible y utilizarlos cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que eso resume un poco la política que nosotros tenemos como empresa. Otro ejemplo que te puedo citar, pues en medio de la pandemia, yo me acuerdo al principio de la pandemia en la cual el sistema estaba prácticamente colapsado, es decir, cualquier ayuda era súper necesaria, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros que tenemos planta productiva en Girona, en Olot, pues fuimos requeridos por el Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol, que es una entidad pues, muy prestigiosa en Cataluña, porque necesitaban validar en modelos animales pues, la realización de ventiladores con carácter de urgencia. Y pusimos a su disposición pues, nuestras instalaciones en la planta y nuestro equipo de I+D para realizar esas validaciones de unos pues, respiradores que luego pudieron ser utilizados en los hospitales de la zona, ¿no? Yo creo que son buenos ejemplos de colaboración, de éxito en momentos de respuesta urgente que en esos momentos precisamente se necesitaban. Que últimamente en una charla que hemos tenido el otro día también de sostenibilidad, cada vez sale más en las charlas que al final el sentido común, ¿no? Si operara el sentido común seguramente mejoraría todo y a mí eso me encanta también oírlo. Bueno, vamos a acabar. Tengo aquí un montón de preguntas que no sé si voy a ser capaz de hacéroslas a todos. Entonces, pero sí que la última ronda que me gustaría hacer con vosotros es ver un poco vuestra visión de futuro, ¿no? Partiendo de donde estamos ahora, ¿cuáles son los próximos pasos que creéis que hay que dar y cómo veis este enfoque One Health en el futuro? Y empezamos, si quieres, por Sergio, por ti esta vez. Ahora, gracias. Yo, a lo mejor es porque personalmente pues, me gusta ser optimista, pero mi visión es optimista en cuanto a futuro. Yo creo que esta visión de una salud única, de One Health, creo que cada vez tiene más sentido. Ahora todos estamos muy concienciados de la importancia de la salud. Siempre, seguramente lo hemos estado, pero ahora mucho más. Ahora hemos sido mucho más conscientes de lo importante que es la salud y de los temas que estamos hablando hoy
yo creo que son fácilmente entendibles y yo creo que yo soy optimista en que vamos a conseguir ir dando pasos. Para mí hay 3 elementos que son muy importantes. Uno es que haya una mejor o mayor, o haya colaboración y coordinación y sinergias entre los distintos ámbitos de investigación, salud humana, salud animal y medio ambiente. Esto no es un tema que se pueda solucionar en silos. Realmente es imprescindible y es necesaria que haya esa colaboración y aprovechemos el conocimiento y se comparta conocimiento para conseguir los objetivos. Yo creo que ese es un aspecto importante. El segundo es que seguir invirtiendo, seguir dotando recursos para la investigación en medicamentos, investigación en medicamentos para uso animal y vacunas, investigación también para mejorar el medio ambiente. La dotación de recursos es importante. Y el tercer aspecto es pues, todas las políticas de cuidado del medio ambiente. Son absolutamente imprescindibles. Si no cuidamos el medio ambiente, pues difícilmente vamos a poder hablar de cuidar nuestra salud. Antes me he dejado de decir un ejemplo de éxito que creo que merece la pena resaltarse, y es el ejemplo de éxito que ha dado la industria alimentaria y de distribución. Yo creo que eso es un ejemplo de éxito que hay que resaltar y que antes me he olvidado de resaltar, lo que también es multidisciplinar y público-privado. Y en cuanto al futuro, yo quiero mencionar y siendo optimista también, tratando de ser optimista y realista, hay una iniciativa actualmente en España que es el posicionamiento conjunto sobre las necesidades de implementar el enfoque One Health, que se inició con la conferencia de decanos de las facultades de Medicina, de Farmacia, de Enfermería y de Veterinaria y con los consejos generales de dichas profesiones. Y al cual se han unido otras profesiones, tanto facultades como universidades como organizaciones profesionales, y también me consta que asociaciones empresariales que están agrupadas en esta casa también. Yo quiero animar a que porque ese proyecto tiene un carácter integrador y de calidad, de ciencia, etcétera, y yo creo que es una gran iniciativa que hay que apoyar lo más que se pueda, y además lo que buscan, y me sumo también a las iniciativas o a las ideas básicas que ellos apoyan. Una, por supuesto, es investigación, redes de expertos, proyectos con el enfoque One Health, y en esa integración mencionan también no solamente las ciencias más clásicas o más científicas o más experimentales, también incorporan o quieren incorporar a las ciencias sociales y humanidades, porque también son importantes, la economía, etcétera. Mantienen que hay que identificar los riesgos previsibles y esas respuestas que antes mencionaba. Creen que la educación es una cuestión básica, la educación universitaria y a todos los niveles, y también la difusión y la divulgación de estas ideas. Yo, desde luego, me uno y creo y espero y deseo que este proyecto, que esta idea fructifique y dé un enfoque para el futuro muy útil para esta sociedad. Yo creo que en los próximos años vamos a ver una integración cada vez mayor entre las políticas de salud y medio ambiente. Hablaba antes de ese plan estratégico de salud y medio ambiente en el que estamos trabajando junto con los colegas del Ministerio de Sanidad, que esperamos aprobar este año. Y esto no va a ser sino bueno, ponernos deberes, ¿no? Identificar áreas donde tenemos que trabajar juntos y que los servicios de salud pública y medio ambiente colaboren en la definición de medidas. Hay otros vectores que creo que son muy importantes. Tenemos todo un paquete normativo de iniciativas a nivel europeo en materia de medio ambiente con impactos claros en salud, sobre todo por la parte de calidad del aire. Uno de los objetivos que marca la Comisión en el plan de contaminación cero es alinear los objetivos en materia de calidad del aire con los objetivos que ha de revisar la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, ese es un elemento fundamental, y a partir de ahí las medidas que se deriven de ello, desde la revisión de los estándares para automóviles, por ejemplo, los Euro 7, pues tendrán que ir en consonancia. Todas esas políticas van a estar marcadas en buena medida por objetivos que no son sino objetivos de
salud. Y aprovecho para apuntar que en noviembre celebraremos aquí en Madrid el Cleaner Forum, un evento a nivel europeo que organiza la Comisión, pero que organizará aquí en Madrid, donde precisamente tendremos oportunidad de hablar de estas cuestiones. Y un tercer elemento, si me permitís, la política de descarbonización, la política de cambio climático, que tiene un peso muy relevante, como no puede ser de otro modo, en la agenda pública. Las medidas para descarbonizar nuestra economía de aquí a 2030 y de aquí a 2050 indudablemente tiene que tener un impacto positivo en salud, y yo en ese sentido soy optimista. Hemos hecho ya avances muy importantes en la descarbonización del sector eléctrico, de la generación eléctrica. Se han dado pasos muy relevantes en los últimos años y en los próximos se van a acentuar. El gran reto ahora mismo creo que es transformar la movilidad y avanzar en el más corto plazo posible hacia un nuevo modelo de movilidad, incluido un parque móvil, un parque de vehículos sin emisiones. Pues yo, por ser concreta en cuestiones que están cerca de nuestro trabajo desde el PRAN, hacia el futuro me pondría objetivos en 3 ejes. Uno de ellos es que creo que hay que repensar toda la cadena de I+D e incorporación de nuevos antimicrobianos. Son medicamentos que están destinados a ser muy eficaces y a que se usen lo menos posible. Por tanto, no pueden responder a los mismos estímulos e incentivos que el resto de los medicamentos. Y los otros son más fáciles. Creo que necesitamos darle cobertura normativa, lo que hasta ahora son planes de acción a los que de forma voluntaria se adhieren distintos agentes. Y como consecuencia de esta cobertura normativa, algunas de las acciones serán obligatorias y, sobre todo, estarán financiadas. Todos los países de la Unión Europea disponen de planes de acción nacionales, pero muy pocos, los nórdicos y Reino Unido, ahora ya fuera de la Unión Europea, tienen financiación expresa. Y creo que es necesario. Algunas de estas medidas necesitan el impulso normativo y financiero para poderlas llevar a cabo y, sobre todo, hacerlas sostenibles en el tiempo y que no sean pilotos que nos dan casos de éxito, pero limitados en el tiempo. Sí, gracias. Pues yo estoy de acuerdo básicamente con lo que han dicho mis compañeros de coloquio hoy. Yo creo que si tendría que resumir en tres aspectos o 3 ejes concretos, diría que para acelerar este proceso de implantación, de asentamiento de One Health, pues probablemente un primer eje sería el compartir nuestro conocimiento, ¿no?, entre todas las partes implicadas. Mencionaba Sergio, investigación. Yo creo que durante esta última pandemia pues, hemos tenido muchos aprendizajes. Sería bueno compartirlos, ¿no?, lo que hemos aprendido, ¿no?, y compartirlos entre todos. Por lo tanto, hay un primer eje que es compartir conocimiento. Cuanto más compartamos conocimiento, más rápido desarrollaremos One Health. El segundo eje yo diría que sería la digitalización y el análisis de datos, ¿no? Tenemos un montón de información y la digitalización y la facilidad que la digitalización y el uso de Big Data nos puede dar en el futuro puede también acelerar. En nuestro país, cuanto más rápido evolucionemos en la digitalización de todo nuestro país, más rápido también iremos en la parte de implantación de One Health. Y el último punto quizás sería el que la salud pues, no es un patrimonio de ningún colectivo en concreto. Antes se ha citado una muy buena iniciativa, ¿no?, por parte de decanos y decanas y consejos generales de 4 especialidades, de veterinaria, medicina, enfermería y farmacia. Pero quizás mi última reflexión y mi último eje sería la salud no es patrimonio ni tan siquiera de los profesionales de la salud. La salud es un patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, para aquellas personas que hoy se hayan añadido a este coloquio y que no estén trabajando directamente en salud, yo creo que tiene un gran valor, ¿no?, porque al final nos tenemos que olvidar que en la sanidad ambiental también influimos todos de una manera o de otra, y particularmente las empresas. Y hoy es un acto que lo estamos teniendo en el contexto de la COE, que es un ámbito empresarial. Por lo tanto, mi último mensaje, Cristina, sería la salud también es responsabilidad de las asociaciones, de las patronales y de las empresas que conforman el entramado empresarial e industrial del país. Totalmente de acuerdo. Esto es como cualquiera de todos estos temas que responden a grandes retos, es un tema de todos, porque si no, no se puede abordar. Aquí tengo
Bueno, es que no, miles de preguntas. Voy a intentar hacer una selección y la primera es para María Jesús, de Bruno González Zorn, que pregunta qué papel ha tenido el enfoque One Health en los planes de lucha contra la resistencia de antibióticos en España. Me lo has contado un poco, pero si puedes ampliar un poco más. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que Bruno conoce bien la respuesta a esto porque está muy implicado en la lucha frente a las resistencias desde el punto de vista de la investigación y también dando soporte a muchas actividades del plan. Hay una cosa que falta por medir, para ser honestos, que es cómo es el impacto de la reducción de antibióticos en la disminución de la aparición de infecciones multiresistentes, porque el objetivo último es no tener una infección multiresistente que no se puede tratar y que ocasiona mortalidad. Y lo que estamos haciendo es medir objetivos intermedios, que es cómo se disminuye el consumo de antibióticos, porque esto es más fácil de medir y porque sabemos que mayor consumo tiene una relación directa con la aparición de infecciones multiresistentes. Entonces, viendo estos objetivos intermedios, los planes que hemos hecho hasta ahora, hasta la segunda edición, han tenido impactos importantes. Se ha disminuido en un 54% el consumo en veterinaria, en un 33% el consumo en humana. Y esto ha sido con mucha labor de consenso, de trabajo con todos los profesionales de todos los sectores. Falta por saber si esto ha tenido una traducción directa en que haya menos infecciones de las que habría de no haberlo hecho, porque lo que sí vemos es que sí siguen incrementándose las infecciones multiresistentes y la mortalidad por infección multiresistente. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Ignacio Bazarra, que nos dice, es verdad que ha habido un cambio de hábitos y de dieta, al menos en las sociedades occidentales, disminuyendo progresivamente los alimentos de procedencia animal en beneficio de una dieta más vegetariana. Pero Ignacio nos pregunta si hay informes que evidencien este impacto, qué impacto ha tenido esto, si ha tenido algún impacto este cambio de hábitos en la salud humana o en el mayor equilibrio ambiental. Es verdad que en el ámbito del cambio climático, ¿no? La alimentación y sobre todo el consumo excesivo de carne sí que se ha identificado claramente como uno de los mayores impactos, pero no sé, ¿sabéis algunos si hay informes que evidencien que esto tiene un impacto positivo y si se ha medido? Yo no tengo una respuesta a eso, no lo veo tan claro tampoco, esa cuestión. Yo, como soy presidente electo de una asociación mundial, lo tengo que ver desde un punto de vista global. Y desde ese punto de vista global, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Agenda 2030 es hambre cero, en muchos países del mundo, y hablando también de problemas de salud, es verdad que uno de los grandes problemas de salud que teníamos ya antes de la pandemia son los relacionados con la nutrición, en un sentido y en otro. En los países occidentales son las cuestiones relacionadas con una dieta no correcta, cuestiones de obesidad u otro tipo de cuestiones relacionadas con una dieta no correcta que da determinadas patologías, pero también hay un gran problema de desnutrición en millones de habitantes de este planeta. Y en África y en muchos otros países que no han tenido la dieta que han tenido los países desarrollados, las proteínas de origen animal son imprescindibles para mantener la dieta de esos países, para mantener a esas poblaciones no solamente sanas, sino vivas. Y no solamente eso, sino también determinados animales, como los animales de trabajo en determinados lugares de África, son imprescindibles para mantener esa población, esas economías. Entonces, realmente ese tema sí que la FAO tiene estudios a ese respecto, sobre las necesidades de proteína animal y etcétera, pero desde luego es un tema muy delicado que hay que mirarlo no solamente en los países en desarrollo, no solamente en los países desarrollados, sino en los países en desarrollo, ¿no? Y sí que hay muchos estudios al respecto en un sentido y en otro. Yo mantengo que hay que mantener un diálogo, una vez más, científico sobre este asunto. No es tan fácil como lo pueden ver unos ni como lo pueden ver otros. El mundo es muy grande, tiene muchas necesidades y las realidades son muy diferentes. Sí que es verdad que hay muchas dietas, veganas, vegetarianas, pero también hay otras dietas como en el caso de China lo que llaman Ji Wei, y es que ellos dicen, bueno, todo lo que tiene
4 patas, excepto la mesa, hay que comerlo, o se come porque tiene diferentes... Entonces yo creo que merece una reflexión y eso tiene consecuencias también en lo que hemos estado hablando, ¿eh? Con lo cual yo creo que esto merece una mesa redonda aparte o un congreso o muchos congresos aparte para discutirlo en condiciones. Muy bien. Me preguntan también, Ismael, si tenemos datos en España sobre contaminación real del vacuno. Sí, bueno, habría que aclarar de qué contaminación hablamos. Tenemos efectivamente pues el vacuno, en general la ganadería, como otras actividades humanas, es una fuente de contaminación, es una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, empezando por el metano, pero también es una fuente de contaminación, por ejemplo, por nitratos de amoníaco, que tienen impactos además ya no solamente a nivel de contaminación atmosférica, sino también contaminación de suelos, de acuíferos. Son retos, evidentemente, que tenemos por delante. Antes he hablado de las iniciativas europeas, también tenemos una iniciativa en el ámbito de la agricultura, que es la Farm to Fork, de la granja a la mesa, donde, bueno, pues con esa vocación también de integrar políticas, ¿no? Y la vertiente agroalimentaria, pero también la ambiental, pues uno de los grandes retos, evidentemente, es que las explotaciones ganaderas sean más sostenibles y se aborden estas emisiones. Sí que tenemos información en los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y el inventario de emisiones contaminantes que elaboramos en el Ministerio sobre las emisiones del sector agroganadero. Y a partir de ahí pues hay que definir las medidas para lograr que sea un sector también que contribuya de manera sostenible a los objetivos que tenemos planteados. Para María Jesús, de Emili Esteve, ¿cómo puede favorecerse que, además de usar mejor los antimicrobianos actuales, se amplíe el número de compañías interesadas en I+D para otros nuevos? ¿Tienen las autoridades competentes españolas y europeas alguna estrategia para incentivar más la entrada de nuevos antimicrobianos? Sí, está en la agenda tanto europea como española. En la estrategia farmacéutica europea, la AMR es un reto específico y para él se desarrollarán acciones específicas y se tiene en cuenta esta situación. Necesitamos modelos que incentiven el desarrollo de nuevas moléculas con actividad antibiótica, antifúngica o tuberculostáticos, y que además después permanezcan en el mercado los que ya se han desarrollado y que no por un desgaste en su uso y por un uso residual dejen de tener interés y desaparezcan. Esto es fundamental. Y no hay en este momento ninguna acción concreta puesta en marcha, pero sí que está en la agenda de las estrategias, por tanto las veremos. Tengo una pregunta de Francisco Yepes para Félix y Rafael. ¿Cómo se podría mejorar el control sanitario de las poblaciones de fauna salvaje tan importantes en España como las epidemias de sarna sarcóptica en las cabras de la Sierra de Madrid, la tuberculosis en ciervos a nivel nacional o la peste porcina en jabalíes? ¿Qué pueden hacer las empresas líderes del sector para colaborar en estos proyectos? Pues vaya pregunta, ¿eh? Sí. Porque lo de las cabras de Madrid, yo no sé si estoy muy ducho. Le iba a pasar casi el turno a mi colega, porque la verdad es que es una pregunta muy concreta y muy interesante. De algunas de las cosas que Francisco ha preguntado, pues la verdad es que las desconozco. Pero en otras, en las cuales, por ejemplo, la transmisión de peste porcina, pues a través de los jabalíes, etcétera, pues he tenido ocasión de trabajar un poquito en ese tema por la implicación que está teniendo, ¿no? Es decir, todos sabemos la tremenda implicación que tuvo esto en China, todavía la sigue teniendo, pero en China fue hace 2 años tremendo, brutal. Y luego yo creo que la respuesta, Francisco, a esta pregunta en concreto, en este aspecto concreto, porque ya te digo que en otros no sé mucho, pero en esta en concreto yo creo que es fomentar la investigación interna dentro de las compañías y la colaboración con entidades públicas. Y yo creo que se están haciendo estudios pues, muy interesantes. Nosotros como compañía lo estamos haciendo, el desarrollo de una vacuna contra la peste porcina
africana. Y después también tengo conocimiento de que hay entidades también públicas y hay universidades que están con sus planes de desarrollo de una vacuna, ¿no? Yo creo que también en esto influye muchísimo algo que ha comentado Ismael, ¿no? Y es el efecto medio ambiente también en cómo estas cabañas se están movilizando, ¿no? Y por qué tienen esas movilizaciones tan fáciles que antes eran pues más complicadas, ¿no? Yo creo que, nunca mejor dicho, poner barreras al campo en la transmisión de determinadas enfermedades y qué es lo que podemos hacer para combatirlas, pues es volver a la esencia del One Health. Por un lado, investigación y desarrollo. Por otro lado, no permitir que siga existiendo esa erosión medioambiental que favorece determinada transmisión de enfermedades. Y, en tercer lugar, una colaboración pública y privada y transversal a nivel público para intentar acometer y acotar estos ejemplos que tú estás poniendo pues de la manera más eficaz posible, no hay otra. Bueno, yo desde luego lo he dicho ya de una manera somera en mi intervención, pero sí, es colaborar. Y en este caso es una colaboración entre lo que es, los ejemplos que se han puesto son de salud animal en el medio ambiente. Con lo cual yo creo que desde la profesión veterinaria se viene reclamando una mayor presencia de la mirada de los profesionales responsables de la salud veterinaria en el medio ambiente. Yo creo que una de las lecciones que debemos de aprender, no solamente a nivel español, sino a nivel global, es esa vigilancia y control de las poblaciones silvestres, salvajes, de la patología, porque de una manera u otra pueden tener dos cuestiones. Una, sobre las propias poblaciones salvajes o silvestres, sobre su supervivencia o no supervivencia, y luego su transmisión a los animales domésticos o las personas. Con lo cual yo creo, ahí, una vez más, ayer tuvimos una reunión de los veterinarios de Castilla y León y hablábamos de este tema. Hablábamos de cómo se puede integrar, hablamos concretamente, cómo se puede integrar la salud animal en el medio ambiente. Quizá, en este sentido, y aquí tenemos un responsable de una de las administraciones y probablemente conoce este asunto también, yo creo que tenemos que procurar ser más eficientes en este asunto. Creo que medios hay, pero hay que ponerlos. Quizá hay que hacer un ejemplo o un ejercicio de multidisciplinaridad, de interconexión. Siempre que se produce esa interconexión entre diferentes ámbitos científicos o profesionales, ambos campos se ven potenciados. Entonces yo pediría, en este caso sí a las administraciones, tanto de salud animal como de medio ambiente, que intenten hacer un acercamiento en estos temas, una mejor coordinación. Para Sergio voy a juntar dos preguntas. Una de Eduardo Linares, que me pregunta cómo ve la rama salud humana, la aportación que puede hacer la salud animal a la salud única. Y luego una que yo creo que es más fácil. ¿Cuál cree que puede ser el papel de la publicidad? ¿La publicidad? Y será la fácil. Desde mi ignorancia absoluta. No, yo creo, bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que lo hemos hablado durante toda esta mañana. Todo el avance que se pueda hacer en la salud animal repercute en la salud humana. Comentaba al principio de una de las preguntas que 6 de cada 10 enfermedades infecciosas provienen de una transmisión de animales. Todo lo que podamos hacer para mejorar la salud animal, todo lo que se pueda investigar, va a redundar la salud. El tema de hoy, al final, estábamos hablando de salud, no estamos hablando de salud de las personas y salud de los animales o de un medio ambiente saludable. Es salud al final. Y esa interrelación yo creo que es de lo que hemos estado hablando. Yo creo que todos esta mañana es absolutamente clara. Y ahí por eso comentaba que es necesario seguir investigando, seguir aportando ciencia para mejorar en todos los ámbitos y que realmente trabajemos por la mejora de la salud. En cuanto a la publicidad, que no sé muy bien exactamente cuál es la pregunta y el papel de la publicidad, cuando hablamos de medicamentos lo que hablamos es de información, no de publicidad.
lo que es importante es aportar información sobre los desarrollos, sobre la ciencia, sobre la investigación y que los profesionales, que son quien tienen el conocimiento y quien tienen la capacidad final de prescribir, que tomen la mejor decisión posible. Nuestra labor se ciñe a eso, a aportar toda la información científica que tengamos para que las decisiones de quienes tienen que utilizar de la mejor forma pues esos medicamentos, vacunas, lo que sea, pues sea la adecuada. Fuera de ese ámbito no entiendo muy bien cuál era la pregunta, pero bueno, espero que lo haya por lo menos contestado. Esta es una pregunta muy concreta. El nuevo Reglamento Europeo 6/2019 asemeja, si no iguala, la prevención de las resistencias a los antiparasitarios a la prevención de antibioresistencias. ¿La reforma normativa que se está planteando para acoger en la normativa nacional el Reglamento Europeo va a luchar para que no suceda con los antiparasitarios lo que ha sucedido con los antibióticos? De parte de Jesús Gutiérrez. Pues me temo que no voy a poder contestarle a algo tan concreto. Estamos escribiendo el Real Decreto, pero tendría que preguntarlo. No le podemos contestar. De todas maneras, puedo aprovechar para contestar a la pregunta anterior. Y creo que no la publicidad, pero sí las campañas de divulgación tienen un papel muy importante, porque en esta llamada a la acción para frenar las resistencias a los antimicrobianos y controlar la amenaza de salud pública que esto supone, es imprescindible que todo el mundo esté reclutado, y esto implica que en la sociedad tiene que operar cambios de comportamiento, tanto en la prevención y en la forma de evitar enfermedades, en la forma de prevenir en el medio sanitario, pero también en los hogares, en la convivencia ahora con las mascotas, que cada vez está más generalizado, en la percepción que los ciudadanos tienen de la validez, del valor del antibiótico y de cuándo deben utilizarlo, en el buen uso del antibiótico, en aceptar pautas como la prescripción diferida cuando se acude a una consulta médica por un cuadro respiratorio superior leve, y en vez de poner antibiótico el primer día se esperan 48 horas con una serie de guías y controles, y si es necesario se inicia el antibiótico 48 horas después, y si no, no. Y estas prácticas demuestran que puede disminuirse hasta en un 60% el uso de antibióticos sin implicar un peor control de la enfermedad. Pero esto no puede ser únicamente impulsado desde los profesionales sanitarios. Tienen que ser pues prácticas y cambios de comportamiento y de percepciones que tienen que operar en la sociedad. Y yo creo que las campañas de divulgación para esto son muy necesarias. Sí, igual que la formación, ¿no? Aquí hay una pregunta para Félix sobre las sesiones formativas que Zoetis está llevando a cabo con las comunidades autónomas sobre el PRAM y Salud Única. Si puede dar algo más de información. Sí, gracias. Pues lo comentaba anteriormente, es decir, yo creo que el papel que estamos teniendo, en primer lugar, y quiero referirme a Veterindustria, ¿no?, que es la patronal en la cual nosotros estamos integrados, Zoetis. Yo creo que desde el primer momento dio un paso decidido hacia adelante. Antes comentaban algunos de mis colegas que también las entidades ganaderas y las agrupaciones ganaderas dieron ese paso adelante en la disminución del uso de determinados antimicrobianos de forma masiva, y eso ha sido claramente un paso adelante muy positivo. Veterindustria lo hizo, y concretamente nosotros, además de trabajar a nivel de Veterindustria, como compañía, pues digamos, única, de forma individual, pues estamos haciendo sesiones formativas en comunidades autónomas, y estamos haciendo sesiones formativas pues a los veterinarios en el uso responsable de los antibióticos. Porque es verdad que pues, puede existir desinformación, pueden existir malos conceptos que haya que aclarar. Yo antes lo comentaba, es decir, los antibióticos no son malos. Lo que hay que hacer es utilizarlos correctamente. Nosotros como compañía estamos también intentando descubrir e investigar pues qué tipo de antimicrobianos podrían ser utilizados solo en la salud animal y que no sean utilizados en la salud humana. No es fácil. Lo que pasa es que tenemos que estar comprometidos en hacer ese tipo de investigación. Y a la pregunta concreta que estaba haciendo la persona que nos está escuchando, pues la respuesta corta es sí. En todas las comunidades autónomas, en todas las ocasiones en las cuales tenemos la oportunidad de interactuar con los veterinarios de producción, que es donde más se está produciendo este tipo de sesiones divulgativas, estamos plenamente comprometidos no solamente a hablar
de nuestros productos y de nuestras soluciones de salud, sino a informar cuál es la mejor manera de utilizar esos antibióticos o esos antimicrobianos para ir en la línea del plan y de las guías que está haciendo la Administración de forma correcta y de forma, pues yo creo que muy eficiente, porque como antes comentaba la directora de la agencia, en los últimos 2-3 años hemos observado una mejora sustancial, progresiva y continua en el uso de los antimicrobianos en España. Yo creo que eso es un avance muy importante que hemos hecho. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena como compañía, pero también participando en aquellas agrupaciones o asociaciones que nos compete pues, para seguir divulgando estos conceptos, esas campañas. Javier Molina pregunta sobre el papel que está jugando España en la Organización Mundial de la Salud en el ámbito de One Health. Dice, hay un cuadro de expertos de alto nivel en este ámbito y si sabemos si España está representada, si hay expertos del Ministerio o cómo se está participando. No sé. Sí, se está participando. En todos los foros internacionales, G20, no solo únicamente los sanitarios, OIE, OMS, en la Asamblea General de la ONU, hemos llevado el tema One Health y tenemos participación de expertos que colaboran con nosotros en el plan o de nuestros propios técnicos de la agencia o del Ministerio en la parte de salud pública. Olga Francino pregunta, ¿la vigilancia genómica en la interfaz animal-humano-medio ambiente tiene un papel muy importante para detectar patógenos emergentes y resistencias antimicrobianas con potencial zoonótico? ¿Cómo podemos colaborar las startups biotecnológicas? A ver, ¿quién se atreve? Félix. Sí, me atrevo y agradezco mucho esa pregunta, porque yo creo que es volver otra vez al concepto que hemos repetido y que hemos hablado, pero que es absolutamente pertinente, ¿no? Es decir, una vez más, compartir conocimiento. Y compartir conocimiento significa que muy posiblemente tenemos ahora mismo en nuestro país y a nivel mundial una cantidad de conocimiento y yo no estoy seguro si ese conocimiento está plenamente compartido, ¿no? Y el ejemplo que ponía esta persona que nos hacía la pregunta desde una startup, yo creo que es fundamental, porque los avances que se puedan producir en este sentido no vienen solamente originadas ni de entidades administrativas públicas, ni de compañías muy establecidas, son precisamente esa innovación que se produce por esa iniciativa que se produce en compañías muy pequeñitas o biotecnológicas las que hacen que esto avance. ¿Qué se está produciendo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo que se está produciendo? Muchas de esas compañías biotecnológicas seguro que se ponen en contacto con otras compañías. Estoy seguro que a Pfizer le han tocado en la puerta para compartir conocimiento o para informar de lo que se está haciendo. A nosotros también nos lo están haciendo. Es decir, estamos investigando esto, queréis colaborar, estaréis interesados en co-desarrollar y algunos proyectos los estamos haciendo así. Es decir, compañías que a lo mejor no tienen esa infraestructura, pero que tienen una buena idea. Y hacemos colaboración de joint venture y acciones conjuntas para favorecer el más rápido desarrollo de esas ideas. Sergio, Pedro Quirós siente curiosidad por la escisión de Zoetis de Pfizer. Bueno, la decisión es una curiosidad pues muy sana, está muy bien. No, vamos a ver, Pfizer... La curiosidad es cosecha mía, ¿eh? Una pregunta mucho más formal. No, Pfizer desde hace unos años se ha reorganizado para focalizarse en medicamentos biofarmacéuticos. Eso dio lugar a una serie de decisiones. Pfizer hace unos años era una compañía donde estaba presente en varios ámbitos del entorno a la salud. Estaba en salud animal con Zoetis, estaba en nutrición también. Estábamos también en consumo, teníamos una división de consumo. Y durante los últimos años lo que se ha ido haciendo es poner en valor al final el potencial que tienen cada una de esas áreas. Y yo creo que Zoetis es un ejemplo fantástico de cómo se puede poder poner en valor una compañía que es líder en su sector, que es capaz de aportar muchísimo valor y focalizarse en lo que realmente saben hacer, y lo hacen muy bien, le da más capacidad todavía de seguir creciendo y aportando a la sociedad mejores medicamentos.
es un poco ha sido el espíritu del desarrollo de todo en la evolución que ha tenido Pfizer en los últimos años para focalizarnos ahora en biofarma, que es en lo que estamos trabajando, en las 6 áreas terapéuticas donde estamos, y el resto de divisiones y áreas, si realmente podían aportar valor y una muestra de ellos, como repetir es Zoetis, escindirlas para potenciar la capacidad que tenían. En el área de consumo ha ocurrido exactamente igual que ha ocurrido en otras áreas. Nosotros lo que estamos ahora centrados es en innovación, tanto en vacunas como en medicamentos en diferentes áreas terapéuticas, siguiendo con la investigación, siguiendo desarrollando nuevos medicamentos y nuevas vacunas y poniendo todo el esfuerzo y todos los recursos en ese foco concreto. Esa ha sido un poco la evolución y dónde estamos ahora y dónde están el resto de divisiones que afortunadamente yo creo que están teniendo mucho éxito y un éxito que se deriva de la capacidad de aportar, de aportar ciencia. Para Rafael tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál debe ser la respuesta del veterinario de campo a la nueva legislación del PRAM? Y otra, ¿cómo está evolucionando, de Ana Rodríguez, las especificaciones de envasado para envases veterinarios? A la primera la puedo intentar. Estoy aquí como presidente de la Asociación Mundial, con lo cual no a nivel español de la realidad española, ¿no? Pero yo, desde luego, el veterinario de campo el PRAM se lo tiene que tomar muy en serio y tiene que colaborar en todo lo que pueda, con seriedad, yo creo, evidentemente. Y a la otra, pues realmente no conozco en qué punto está. Yo creo, no sé en qué punto está en este momento el tema del etiquetado. El etiquetado tiene que ser lo más completo posible, pero al mismo tiempo que se pueda leer, ¿no? Que dé espacio suficiente. Y luego sí, el gran problema que hay con el etiquetado es el del semáforo, que es un poco equívoco para determinados productos, ¿no? Pero no puedo decir mucho más porque ahora mismo no estoy muy al corriente de esas particularidades. Jorge dice, el COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las zoonosis. ¿Cree que la figura del veterinario y el enfoque One Health deben salir reforzados en salud pública? Sí, nosotros en la agencia tenemos un trabajo entre veterinarios, farmacéuticos y médicos de forma continua, colaborativa y enriquecedora. Entiendo el valor que aporta el veterinario en cuestiones de salud pública muy amplias y no únicamente las que vienen derivadas del cuidado de la cadena de producción animal o alimentaria en general. Y sí, espero que salga reforzado igual que todo el sector salud. También creo que esta resaca después del COVID va a durar unos años, para bien y para mal. Después irá diluyendo. Y espero que en esta resaca de los próximos años, pues algunas cosas tan fundamentales como impulsar planes efectivos y dotarlos de toda su infraestructura frente a la resistencia a antimicrobianos, hacer que el enfoque One Health cale en la administración, en las políticas de forma transversal y que tengan consecuencias reales después en la vida de las personas, que sea posible, porque aprovechemos este acelerón. Porque quizá dentro de unos años, cuando se haya diluido la preocupación que esta pandemia nos ha ocasionado a todos, pues pasen otras cuestiones a la prioridad y a la actualidad y los profesionales sanitarios, sean veterinarios o no, pues volvamos a quedar en el sitio que teníamos. Pero por unos años creo que vamos a tener cierta voz. Bueno, pues yo creo que tengo más preguntas, ¿eh? La verdad que estoy sorprendida porque no es normal recibir tantas preguntas, pero yo pidiendo disculpas a esta ristra de preguntas que tenemos, creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia también es a acabar a la hora. Esto es la parte buena, ¿no?, de estas reuniones telemáticas, y además que la respuesta de María Jesús me parece perfecto como colofón. Entonces, yo lo único que quiero es daros las gracias, me ha parecido súper interesante y le doy la palabra a Félix para cerrar en tiempo. No, muchísimas gracias a todos los participantes. Como el tiempo es oro, gracias a todos, gracias Cristina, gracias también a la directora de la agencia, al representante del Ministerio de Transición Ecológica, al veterinario que representa a la Asociación Mundial. Qué suerte tenemos de tener un español representando a esa organización mundial, ¿verdad? O sea que enhorabuena.
Sergio, ex colega, ex compañero de trabajo, y a todos ustedes, a todos vosotros. Yo creo que si habéis atendido al coloquio y os ha resultado de interés, yo creo que el objetivo habrá sido cumplido. Así que muchísimas gracias a todos y espero que esto no quede en un coloquio y sea el inicio de seguir trabajando en esta línea durante los próximos años. Y que, como dice María Jesús Lamas, la directora de la agencia, pues este impacto, María Jesús, no dure solamente unos poquitos años, a ver si hacemos que dure lo más posible. Muchísimas gracias a todos.